Hola, yo soy Laura. Y yo Alejo. Y esto es No hay banderas en Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas. Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Santiago Rivas es artista plástico, periodista, analista político y podcaster. En 2008 fue presentador de Los Puros Criollos, un programa dedicado a explorar la cultura colombiana y sus elementos identitarios, con el que ganó varios premios India Catalina. En 2018 publicó su libro Acaba Colombia, motivos para apagar e irnos, en el que propone despedirse de Colombia para siempre, haciendo el esfuerzo por desmantelar todo lo que representa al país, sin derramar una gota de sangre, pero sin ahorrarse una sola gota de sudor. En este episodio discutimos aspectos generales de la realidad colombiana, como la herencia colonial, el racismo y el clasismo estructural, los desafíos de la vida contemporánea y el sentimiento de desesperanza que afecta a la sociedad. Yo siempre me he sentido como un infiltrado y eso es un poco una constante en mi vida, como cuando me hice presentador y luego periodista. Nunca había ido tan lejos en tan poco tiempo como cuando viajé desde Boca Grande en Cartagena hacia los barrios. Nosotros siempre tuvimos como un objetivo claramente identificado, reducir los niveles de vergüenza que nos produce ser colombianos. Entonces la organización doméstica, no como la organización de las ciudades, es una autonarrativa de racismo que nosotros mismos reflejamos. Nosotros nos portamos mejor en una ciudad extranjera que en nuestras propias ciudades. Hemos cultivado dichos estúpidos como mejorar la raza cuando nos cuadramos con algún extranjero o extranjera de un país blanco. Yo le tengo mucha tirria a la resiliencia por eso, porque es la trampa del gomelo, es como el emprendimiento, es como no tengo plata, ¿no? Pues emprenda. No hay un sitio en el que uno tenga garantizado necesariamente una mejor vida. En Washington o en Little Rock, Arkansas, o en donde estén, tienen que generar una comunidad. Es lo único que nos va a sacar de cualquier atolladero, es tener una comunidad. La desesperanza solamente viene del privilegio, ¿no? Este cinismo de entregarnos a que ya nada funcionó, ¿no? Y como... Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy estamos desde Bogotá con un invitado muy especial, una persona que además de ser artista plástico ha sido presentador de televisión y se ha dedicado a entender como todo este panorama cultural y político de Colombia. Bogotanísimo, papá, Santiago Rivas. ¿Cómo les va? Santi, gracias por aceptar la invitación. No, por favor, ¿cómo los ha tratado la fría Cachaquistán? ¿Bien? Muy bien. Esta vez súper bien. Hay veces que nos tira muy duro con el clima. Somos flojos, pero de lo flojo que puede existir para el frío. Y esta vez nos ha ido súper. Bogotá para mí es un viejo conocido de amores y odios. Vivía acá muy joven, me vine como a intentar venir de la provincia, estudiar a la universidad, a la nacional. Y me trató muy mal. Ese momento, ahora en otros momentos me ha tratado muy bien, entonces sí, pero que tengo todavía hay un dolorcito con Bogotá. Bogotá es una ciudad muy dura. Bogotá es una ciudad dura y es una ciudad que incluso quienes vivimos acá, nacimos acá y no hemos salido de acá, pues no nos hemos ido a vivir a ningún otro lado, percibimos como una ciudad dura y cada vez más dura, pues es una ciudad que se está encareciendo, no a la velocidad de Medellín, pero... Bueno, es que no podíamos tener nosotros todos los problemas. Entonces, había que repartir algún problema para otro lado. Entonces, claro, Bogotá es una ciudad o sea, la vida de aquí puede ser verdaderamente muy complicada. Obviamente, si uno cuenta con la suerte, como en todos lados, porque esto que voy a decir aplica para cualquier lado del mundo, y es como si uno logra... hacerse a una comunidad, así sea una mini comunidad, es una ciudad un poco más llevadera, pero es complicado. Y justo ahí cuando conectamos con Bogotá, y ahorita que Alejo decía lo de la universidad pública, yo quería, Santi, como empezar por ahí. Tú tuviste la oportunidad de estudiar en un colegio privado de élite bogotana, y luego sales de ahí para la Universidad Nacional, donde estudias artes plásticas. ¿Cómo es ese vivir entre esos dos mundos de la universidad pública, venir de un colegio privado
y tener como la posibilidad de habitar esas dos realidades de un país tan desigual como el que nosotros tenemos. Nosotros somos defensores de la universidad pública, pero fuertemente. Pero Sí. en realidad los creo dos que sí es estudiamos. como un universo, como que en realidad es el espacio donde uno, si viene de un colegio, como que le vuela la cabeza como, uff, el mundo es mucho más grande de lo que yo había vivido. ¿Crees Total. que eso como que ayuda a formar un poquito también esa conciencia social, política que tienes y a lo que te has dedicado después? Sí, yo siempre fui muy políticamente activo y yo siempre fui muy rebelde en el colegio. Muy rebelde en unos términos muy discursivos. Yo nunca fui como un niño problema. Yo tampoco fui problemático como de desjuiciado, qué sé yo. Pero siempre anduve en peleas con el colegio pues porque yo siempre he sido un tipo de izquierdas. Pero obviamente era mucho más fácil ser de izquierdas en un colegio tan absolutamente de derechas como mi colegio, y después cuando llegué a la Nacional me di cuenta de lo mucho que me faltaba por entender, ¿no? Como, pues a mí, hay una cosa, y es que yo siempre me he sentido como un infiltrado, y eso es un poco una constante en mi vida, como cuando me hice presentador y luego periodista, me sentía como un infiltrado porque yo venía del mundo de las artes, como yo venía de otro lado, entonces como que no era un poco conmigo. Entonces en el colegio pues yo nunca fui del todo un gomelo, no solamente porque mi cabeza no era la de un gomelo, sino porque mis parches tampoco lo eran. Y porque además yo no tenía tanta plata, yo estaba en el colegio por algo así como una especie de beca de apellido, y es por un gesto muy bueno que tuvo el colegio con mi familia, realmente, que le permitió a mi abuela matricular a mis tíos a pesar de no tener plata, y darle además un espacio y también un empleo, ¿no? Entonces, no todo es horrible, pero al mismo tiempo fue una cosa pues, que le pasó a mi familia y que por lo tanto me pasó a mí, y yo estaba no del todo consciente, pero sí perfectamente consciente que yo no tenía la plata de mis compañeros. Entonces eso no me hacía sufrir, simplemente me hacía no sentirme como tan de ahí. Y sin embargo es una fortuna y un privilegio haber estudiado en el campestre, porque obviamente pues uno sale con contactos, con una visión del mundo un poco más relajada con respecto a la desigualdad, e incluso en los tiempos de dificultad, ¿no? Ayuda a haber tenido ese bagaje de gente que no necesariamente está pensando en plata y otra gente que sí siempre está pensando en plata, pero bueno, digo, ¿quién quiere hablar con ellos? ¿No? Para eso está Twitter. Entonces yo me sentía un poco como un infiltrado, y cuando llegué a la Nacional, ¿no? A ser el gomelo de la Nacional, a llegar a ser, ¿no? Como yo, darme cuenta que yo sí tenía ese acento, sí, yo como, ¿pero qué, marica? Yo no hablo así. Y seguramente era porque comparado con mis amigos del colegio, pues yo hablaba menos así, pero definitivamente sí, güey. Entonces, como, ¿no? Ahí volví y me sentí un poco como un infiltrado. Y sí, es decir, a ver, la cosa con los males sistémicos es que los males sistémicos son tan grandes que uno no los ve. Pero además, la gente que podría hacer algo verdaderamente rápido y efectivo y lo menos violento posible para solucionarlo, que es la gente que está en la parte de arriba de la escala de plata en la sociedad, ¿no? Que es la gente que podría empezar a propiciar pues un pago de impuestos serio y progresivo, o definitivamente empezar a cerrar la brecha o a tomar decisiones, no lo hace. Y una de las razones por las cuales no lo hace es porque definitivamente el sistema les permite no verlo, ¿no? Entonces yo sí sentí que había, o sea, yo fui a la Nacional porque yo no tenía otra opción en mi cabeza, pero no era un asunto de plata, era un asunto de, para mí, la excelencia académica correspondía a ir a la Nacional. Y en la cabeza de todo el mundo, incluyendo en mi colegio, era así, como que la gente no iba a la Nacional como, uy, eso está lleno de ñeros y de mamertos, como eso no era lo que le decían a uno, sino como, es que es imposible pasar en la Nacional. No es que la Nacional es muy difícil, existía como un mito así. Tampoco es tan así, y de hecho no debería ser así, es que es una universidad pública, eso no debería tener un examen, o sea, no debería ser tan pequeña, debería ser mucho más grande. Es tan desigual que la universidad pública tiene A, matrícula, y B, examen de admisión. O sea, es una locura. Pero en ese momento yo no lo veía así, yo tenía 17 años, tenía pelo, y para mí era un reto. Yo quería estudiar artes plásticas en la Nacional. O sea, yo tomé la decisión con tanto tiempo de anticipación que la carrera se llamaba Bellas Artes cuando tomé esa decisión. Yo tenía 11 años. ¿Cómo se visualiza uno cuando decide estudiar artes plásticas? Yo decidí estudiar artes plásticas porque mi madre tuvo el tino
de comprar en el círculo de lectores y con los vendedores que iban puerta a puerta en las oficinas una serie de libros de pintura. Y nosotros teníamos enciclopedias de historia. O sea, de nuevo, yo entiendo que yo no tenía plata para el nivel de mi colegio, pero obviamente el nivel de privilegio que supone haber crecido con libros, jamás lo voy a dar por sentado. Porque en su casa mi mamá vio también como que a mi abuelo y a mi abuela les gustaba tener libros de arte, como pinacoteca de no sé qué, pinacoteca de cuánto, los museos de ¿no? tal pintor, tal pintor. Y esas enciclopedias que se iban llenando por series como las del Círculo de Lectores, que era una muy buena opción para tener unos libros en la casa. Entonces con mi mejor amigo en el barrio nos íbamos y nos sentábamos a ver libros de pintura, libros de arte, hasta que yo dije, lo que yo quiero hacer en mi vida es esto. Como... Pero no hubo como, usualmente en las familias, la media de la familia colombiana es como, todo bien con el arte, pero podría ser un hobby porque no eres ingeniero o médico, abogado, porque es que vivir del arte es muy heavy. No, cero. En el colegio me dijeron eso, mi familia no. No sé si lo estoy recordando bien porque uno jura que uno se acuerda. No, pero un poco de verdad en mi cabeza. Yo le dije a mi mamá un día como voy a estudiar Bellas Artes en la Nacional y mi mamá me dijo, ok. Y ya. Como no. Sí, tampoco fue como, oh, bravo. Simplemente fue como, ok, haz lo que tú quieras. Entonces, yo no recibí ese tipo de retroalimentación. Yo mismo tuve mis dudas en algún punto, no por eso, sino porque me gustaban también otras cosas. Entonces yo dije, bueno, y si estudio filosofía, ¿no? Dices, nada rentable, obviamente. Y si estudio, no sé, politología o literatura o qué sé yo. Pero la verdad es que yo siempre había querido estudiar artes. Como, pues eso era como lo que en mi cabeza funcionaba. ¿Y hoy tienes obra? Sí, yo hago collage. Sobre todo tengo obra en collage. Pero lo que yo más hago por ese lado es dar clases de collage. Son sesiones de 3 horas que uno puede tomar el ciclo completo de 7 talleres o de a una sesión separada que se llama Urraca. Y Urraca pues es algo que yo vengo haciendo desde el año 2023, pero esto lo monté para que la gente pudiera tener como un lugar a donde llegar si quería y si podía, y si no, pues no estuviera con la presión de, oh no, como... Sí. Y es un lugar en donde yo reaprendo constantemente lo que yo siento que es el mayor aprendizaje de haber pasado por artes plásticas, que es una carrera que sobre todo educa la mirada, que es por eso que para mí ha sido tan útil como periodista y como presentador, porque en artes plásticas se educa la forma de mirar, lo primero, ¿no? Porque el primer acto creativo es la mirada. Cuando uno mira, uno está acercándose a las cosas y no existen miradas neutras jamás, ¿no? Y no existen, pero sí definitivamente existen miradas convencionales y definitivamente sí existen miradas sometidas a la regla o al supuesto de lo que debería ser. Sí, exacto. Entonces sí, yo tengo obra, pero sobre todo estoy metido a profesor de collage. Santi, ¿tú te gradúas? No me gradué. O sea, yo entregué la tesis. O sea, no, me pasó, voy a resumirlo tanto como yo pueda. Como yo no tenía tanta plata, nosotros nos tocaba fraccionar en 3 cuotas el pago de la universidad y eso muchas veces retrasaba mi tiempo de matrícula. Perdón, Santi, ahí es porque en la universidad... En la nacional, sí, yo así, creo que sí. Pero en ese momento miraban tu... ¿Cómo se llama el coso de renta después de tu familia? La declaración de renta, perdón. Sí. Y a partir de eso pagabas, que pagabas igual un dineral, que tenían casa Venías propia, de un colegio privado y todo eso va como sumando ahí. Yo venía, era realmente por el colegio, como porque la universidad nunca averigua, nadie que haga estos estudios averigua a fondo cómo paga uno las cosas que uno paga, ¿no? A mí simplemente me dijeron, si usted viene a este colegio, si usted le pagaron este colegio, le pagan la universidad. Y en esa ecuación pues tienen toda la razón, obvio que sí. Pero claro, ellos no están teniendo en cuenta que, por ejemplo, mis papás dejaron de pagar la matrícula, la pensión del colegio de mis hermanos, mientras me sacaban a mí para poderme graduar. Y luego les tocó ponerse al día con todas las deudas de 2 hermanos más, para poder solventar que tú mantuvieron una deuda con el colegio un rato. O sea, como no es tan sencillo, ¿no? Pero obvio, pues, es decir, si ellos ven, ¿no? Y ven esto, el apartamento en Suba estaba terminando de pagarse todavía, pues el apartamento donde viven mis padres,
estaba todavía terminando de pagarse. Entonces, no era como que tuviéramos mucha plata, pero lo mismo pasó, o sea, la razón por la que no me gradué es porque yo no tenía libreta militar, porque yo no pagué la cuota de compensación. Yo me salvé del ejército, pero igual a uno le cobraban una cuota de compensación, y lo mismo, le pedían declaración de renta o estados de cuenta, porque en ese momento era más difícil declarar renta, o sea, era más largo, entonces eran estados de cuenta, pensiones del colegio, recibos de servicios, de deudas, como bienes y rentas de esa época, y le decían a uno, y yo tampoco pude pagar la cuota de compensación militar que me cobraron, y eso se quedó así. Entonces yo me salvé, entonces yo no tenía como problema con eso, pero con el tiempo uno se hace remiso si no soluciona su situación militar. Entonces yo había perdido la matrícula, fui profesor de colegio 4 años, y en esa hice la tesis en 2 semestres separados, entregué la tesis, terminé todo, me la calificaron y me fui a graduar, y no tenía libreta militar. Entonces, sí, total. Y cuando finalmente tuve libreta militar, me tocaba pagar otra matrícula. Bueno, un rollazo. El caso es que no me gradué, pero yo pues hice toda la universidad completa. Y justo, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cómo se empiezan a abrir como esas puertas? Empiezan a pasar cosas que te van un poquito como sacando del mundo del arte y metiendo también como por el mundo del periodismo y la presentación. En 2006, cuando estaba en el colegio de profesor, empezamos un proyecto con unos amigos que se llamaba Parodiario. Parodiario era un videoblog en donde todavía hay algunos videos subidos en YouTube. Nosotros no los subíamos en YouTube, sino a través del mismo hosting, streaming de la página parodiario.tv. Nosotros hicimos eso durante un año más o menos. Diario de lunes a viernes. O sea, alcanzamos a hacer unas 145 videos. Breves, ¿no? Mamando gallo, muchos eran obviamente editoriales, pero muchos otros sí eran como con pantalla verde. Bueno, era gracioso, pues, como estos inicios del Internet 2.0. Y ese había sido como mi primer acercamiento. Cuando yo entregué la tesis, ya no era profesor del colegio, estaba con una mano delante y otra atrás, sin saber qué hacer. De verdad estaba que no sabía para dónde agarrar. Entonces rebuscaba, como que freelanceaba una cosa acá, una cosa allá, y en esas freelanceando me llegó la oportunidad de presentar el piloto de un programa. Ya se había hecho una convocatoria y un piloto que no le había gustado al director, la convocatoria había quedado desierta, entonces le iba a volver a presentar y necesitaba un presentador, Los Puros Criollos. Entonces eso era junio de 2008. Entonces pues yo dije que sí, pero yo básicamente le digo que sí a todo, porque de esas épocas me quedó que yo casi nunca rechazo un trabajo. Entonces dije que sí, eso salió, finalmente ganamos la convocatoria, un año después se emitió la primera temporada, pero eso no se veía, no era muy visible. Los Puros Criollos se hizo conocido 3 años después, en 2012, cuando se emitió la segunda temporada, porque había crecido la audiencia de Señal Colombia, porque existía YouTube, porque existían las redes, ¿no? Entonces Señal Colombia daba el chinche repetido y después pasaba la serie que tenía de estreno, y en esas entró Los Puros Criollos, pero además se transmitía al mismo tiempo en YouTube. Entonces se subía en YouTube a la hora en la que se iba a transmitir, y por redes sociales se hacía promoción. Entonces muy rápidamente creció la visibilidad, y ahí fue cuando yo me hice conocido. Pero durante ese tiempo yo duré mucho hasta que ya la deuda del apartamento en el que vivía era demasiado grande, entonces me sacaron y me fui a vivir a la casa de una amiga, que se fue a vivir además a Australia. Entonces realmente en la casa del papá de mi amiga, que pues fue un sol y me rescató, pues, con todas mis vainas, y tuve un cuarto ahí 3 años, 4 años casi. Estuve viviendo allá y trabajando en crucigramas. Entonces yo empecé a trabajar en el negocio de mi familia, que hace crucigramas para periódicos. Mi papá es crucigramero, mi mamá ¿Es también. crucigramero o crucigramista? Crucigramista es el que resuelve crucigramas. Crucigramero El que es los el hace. que hace los crucigramas. Qué cosa tan particular. Sí. Entonces,
Me puse a trabajar en eso, terminé de pagar la deuda que tenía del apartamento, porque pues obviamente nosotros salimos en buenos términos, pero pues yo firmé una detrás de pago y pues me puse a trabajar hasta que logré pagar ahí. Y me dieron plazo para pagarle alquiler a mi amigo, pues ya, al papá de mi amiga en ese momento, hasta que yo terminara de pagar esta vaina. Bueno, ahí como que hice un bypass y duré un rato en esas. Entonces duré trabajando mucho tiempo en crucigramas y ganándome un sueldo chiquito, pero que me permitía como moverme y etcétera. Y con eso, pues seguí haciendo lo de siempre, que era como freelancear vainas, salir en algún video ocasional de algo o poner música en fiestas, que es lo que yo hago hace más tiempo. Y la plata de Puros Criollos es durante la grabación de la temporada y ahí chao. Y es poca plata, además. Era poca plata. Yo en 2009, en la primera temporada, me ganaba... con crédito de presentador y libretista, 800,000 pesos por capítulo. Y después de que tuve un viaje, no desafortunado, pero sí demasiado accidentado para mi situación al nacimiento del río Magdalena, fue 1,000,000. Pero no 1,000,000 retroactivo, era 1,000,000 por los 3 capítulos que faltaba grabar de esa temporada, o menos incluso. Cuando ya finalmente se hizo conocida Los Puros Criollos, ahí me llamaron a audiciones a presentar, por ejemplo, la franja de Señal Deportes. Entonces yo escribía mis libretos y presentaba la franja y tenía ya un sueldo. Y fue como, bueno, marica. Y ahí me daba para hacer los crucigramas y grabar los programas. Santi, antes de que continuemos en esa historia, de pronto hasta ese momento que uno como que está tratando de abrirse un campo en el mundo laboral, pero como que todo tan difícil y huepucha y remi y no pasa nada. ¿Habías pensado como, pues, por qué no me voy como mi amiga que se fue para Australia? ¿Nunca pensaste en irte del país? No, la verdad no. ¿Por qué? No sé, dicen que el que nace pa' maceta no pasa del corredor, ¿no? Como yo empecé a viajar muy tarde en mi vida. La primera vez que viajamos fue invitados por mi mamá a Buenos Aires a visitar a mi hermano, que él sí muy rápidamente se fue para Argentina a estudiar. Y para ese momento, o sea, para 2012, por ejemplo, cuando empezó lo de Los Puros Criollos y eso, yo no había viajado a ningún otro país. Ya después con En órbita, que fue ya cuando conseguí como un empleo que ya me enroló como en un circuito de trabajos, como que uno empieza y uno agarra cierta inercia laboral, ¿no? Entonces yo hice En órbita 2 años y después seguí trabajando en Señal Colombia en comunicación digital, o sea, interno durante 1 año, y de ahí pasé a Caracol Radio y trabajé 3 años más o menos, y ahí empecé otra vez como a freelancear hasta que me agarró Canal Capital, y entonces en Canal Capital duré hasta 2023. No, como que uno va como que uno agarra cierta inercia y el precio de uno sube, entonces incluso se mejora freelancear, pero en esos momentos antes de eso yo no tenía en mi cabeza migrar porque porque no sabía muy bien qué hacer. Como yo nunca fui como un niño mimado, pero al mismo tiempo yo no fui educado tampoco como un man súper funcional, como yo aprendí a las patadas y a prueba y error a hacer el oficio en mi casa, y lo hacía muy mal, entonces yo tampoco sentía que pudiera ofrecerme como una persona útil para, ¿no? Y hacer crucigramas en un país anglo, muy desafiante. Exacto, como muy difícil. Por ejemplo, a mí me encanta cocinar. Yo hace rato cocino bien, pero en ese momento, por ejemplo, no era un cocinero de gran nivel. E incluso ahora que yo siento que cocino mucho mejor, tampoco me ofrecería en un restaurante porque pues tendría que empezar de pinche de cocina. Sí. ¿No? Como inmigrar de artista, pues es más caro porque uno tiene la misma poca plata allá que acá. Por allá es más caro. Y yo no tenía plata para un pasaje. Y eso es lo otro. Como yo, de verdad, no tenía plata ni para organizarme un pasaje ni una ida para ningún lado. Me habría tocado literal coger un bus hasta Ecuador o hasta Venezuela. No era una opción. Como que yo, de verdad, no tenía la plata para pensar, no, pues, marica, agarro mis ahorros. ¿Cuáles ahorros, no? O pido un préstamo sobre qué bases. Yo duré hasta 2016 sin tener tarjeta de crédito. Entonces no tenía, por ejemplo, cómo sustentar una vida crediticia, ni siquiera para endeudarme pues en otro país. No tenía eso. No, entonces no, yo no sé. Santi, pero como el proceso durante las grabaciones de las temporadas, que fueron ¿cuántas? 5, 4 de Puros Criollos.
5 temporadas. Sí te ayudó como a entender un poquito esa colombianidad, como a adentrarte un poquito y aparte pues que la decisión que tomaron como de narrar Colombia a partir de lo simbólico, de lo como Contemos un del poquito, ordinario. un poquito, como una breve descripción de los puros criollos para ubicar de Sí, que pronto a pronto quien no... hay gente que se fue hace mucho y no le y tocó está muy verlo. desconectado de Igual todo que lo eso. vean que hay episodios colgados en YouTube y si uno está por fuera creo que lo valora muchísimo. Sí, no, y están también en rtvcplay.co, sí. que creo que no está geolocalizado porque es un programa que se ve mucho abierto en la comunidad migrante y que se ve mucho también con gente que viaja a otros países, se consigue parejas y las va a traer de visita a Colombia y les da como clases relámpago, como no, te voy a mostrar un poco cómo es que nosotros tramitamos. Un curso. Sí, un curso rápido, bueno, esto es lo que ustedes De se van a encontrar colombianidad. como colombianidad. Entonces, Los Puros Criollos es una idea original de Néstor Oliveros. Él es un dramaturgo, actor, director, guionista y productor de televisión y de teatro que ya tiene un buen recorrido en televisión pública, ¿no? Tiene varios programas muy interesantes y agarró, o sea, esto es una creación del 2008, pero él lo hizo sobre una encuesta hecha por Semana en 2004, en donde le preguntaban a la gente con qué se identificaba más, ¿no? Y salió una serie de cosas y la lista de primeras 12 cosas las agarró él para hacer la temporada. Y le sumó un símbolo oficial, ¿no? Como en ese momento. Entonces, pues la premisa es, los colombianos tenemos una relación mucho más cercana con aquello que no es oficial acerca de nuestra identidad que con aquello que sí lo es, ¿no? Para nosotros es mucho más importante tal o cual vallenato, tal o cual cumbia, que el himno. Para nosotros la bandera no es la bandera, sino es la camiseta de la selección, ¿no? El uniforme de la selección, como para nosotros no es la imposición de es que nosotros pertenecemos a esta nación, porque este es un país de muchas naciones distintas. Y es un país fragmentado, no solamente en lo político, o no solamente segregado por clases, que es terrible, sino geográficamente. Es un país que tiene, ¿no?, lugares, climas muy distintos y eso pues lo hace un país muy afortunado, pero al mismo tiempo es un país que tiene formas de vida tan diversas que a veces de verdad no se compaginan y sin embargo hay una serie de cosas que definitivamente sí nos convocan y nos hacen sentir. Y el conflicto también ha hecho un país mucho más grande, pues Además, que todo quede mucho más lejos. Un país que tiene unas zonas en donde la gente simplemente no transita, carreteras que son más difíciles de viajar, y es un país que tiene unas fronteras invisibles muy locas y unas distancias. Pues yo nunca había ido tan lejos en tan poco tiempo como cuando viajé desde Boca Grande en Cartagena hacia los barrios, ¿no? En Olaya, San Francisco, está a media hora, pero es otra ciudad. Y es loco porque son cartageneros que no pueden vivir en Cartagena. O sea, que no pueden... No, cuando uno habla de Cartagena, uno nunca habla de eso. Uno nunca dice, no, me voy a Cartagena, ¿no? Que rico va a pasar por Basurto, ¿no? Eso se ha vuelto, es como el plan hipster, sí, arriesgado de ir allá, y a uno igual todavía lo miran con cara como de, ¿tú qué haces acá, no? Entonces no hay distancia más larga. No hay viaje más largo que el que se hace de Boca Grande o de la ciudad amurallada de Getsemaní a Olaya. Es del cielo a la tierra. Y esto es lo que tampoco se habla, y es como no es solamente un sitio donde haya mucho crimen organizado, mucha delincuencia, porque hay mucha pobreza, es un lugar donde hay demasiada represión policial y sobre todo existe un ánimo de invisibilizar lo que pasa ahí, que es ya per se una violencia contra la gente. Entonces es muy difícil, o sea, como es un lugar verdaderamente complicado. Yo nunca he viajado tan lejos como cuando viajé a Muso, este municipio de Boyacá, que es el centro de la zona esmeraldera de Boyacá, que queda tirando hacia el Magdalena, o sea, es hacia el noroccidente de Boyacá, y es otro planeta, no es como otro país. Primero, la carretera está hecha para que uno no llegue. No la cuidan, dejan los huecos, solamente pueden llegar en colectivos, es muy difícil llegar en carro. Existe un negocio de las esmeraldas gigante que no se quiere que se sepa porque una de las formas en que lograron finalmente la paz en la guerra de las esmeraldas de los 90 fue generando la sensación de una escasez.
entonces cerraron un montón la región, un poco legalizaron las familias que tenían ya las minas muy rápidamente, y eso fue como el costo que se pagó por la paz esmeraldera o esmeraldífera o lo que sea. Y es un viaje de 4 horas que parece un viaje de 10 horas. Es lento, toca dejar el carro parqueado y coger un bus porque si no, no llegan, no hay forma de llegar. La gente lo aborda uno distinto, las maneras de las cosas son distintas, todo el mundo tiene susto, pero al mismo tiempo la gente está como feliz de verlo a uno porque es una rareza, es un viaje de verdad largo, ¿no? Es una distancia, pero es una distancia relativa porque de verdad está a, no sé, 5 horas de acá. Santi, ¿vos crees que en este momento, después de 5 temporadas de lo que contaron ustedes, que me parece fascinante, hoy como que ser criollo está de moda un poco? Como que siento que una reivindicación con eso, siento a veces lo que pasa es que los grandes mercados beben de eso para mercadearlo. Que hay unas que están bacanas, que parecen unas modas que están chéveres, otras no tan chéveres, pero me parece que hoy hay como una reivindicación de lo criollo un poco. O sea, yo no sé cuál será el impacto directo que tuvo los puros criollos en eso. Nosotros siempre tuvimos como un objetivo claramente identificado, reducir los niveles de vergüenza que nos produce ser colombianos, ¿no? Yo soy de una generación que creció educado en la vergüenza de ser colombianos, en la vergüenza de la incertidumbre nacional, porque existía en ese momento y a uno le enseñaban un poco como la historia de Colombia, pero nunca jamás le dijeron a uno lo muy bueno que era venir de la combinación de etnias y naciones distintas. A nosotros todavía nos educaron con el mito de la pureza, que es un mito tan peligroso, sobre todo, marica, viniendo de españoles, o sea, como coman mierda. No, como, ¿me estás diciendo puro de qué? ¿De los íberos, de los celtíberos, de los celtas, de los visigodos o de los romanos latinos? ¿O me estás hablando de los fenicios o tal vez de los omeyas? ¿O de cuál? ¿Puro cuál? ¿Cuál es el puro? No, pero ellos... Y el colonialismo que España además supo inaugurar, el colonialismo occidental, cristiano, tiene esta cosa de, pues nos dejó este racismo impuesto que nosotros mismos nos impusimos, y en los puros criollos fuimos muy claros en señalarlo y al mismo tiempo en hacerlo de una manera desenfadada y mamando gallo, haciendo chistes, pero siempre mencionándolo, y está en cada capítulo. Como este es un país tan racista, como este es un país en donde la gente tiende a rechazar la herencia indígena, nosotros creemos que todo viene de España. Nosotros tenemos historiadores y tenemos escritores publicados por editoriales grandes que todavía son capaces de negar que la herencia indígena y afro tenga alguna importancia o alguna repercusión importante, solamente porque la mayoría de nuestras figuras públicas, salvo los futbolistas, ¿no? O salvo los deportistas, son generalmente blanco-mestizos. Y es muy loco pensar que no se puede desentrañar eso, que simplemente se puede como mirar de soslayo y decir como, ay, si eso no es tan importante como se dice, antes de darle una segunda, tercera, cuarta, quinta, décima, quincuagésima mirada, ¿no? Porque vale la pena mirar y preguntarse un poco más y mirar, y entonces claro, es mucho lo que nosotros desconocemos, y en esa medida yo pertenezco a esa generación de gente que todavía sentía vergüenza de ser colombiano, ¿no? Y nosotros teníamos una brecha, otra brecha, y era la brecha entre la ciudad y el campo, en donde había un conflicto en el campo, no había un conflicto en los montes y en las selvas y en los municipios, y en las ciudades lo que teníamos era la prensa manejada por básicamente la misma clase dirigente que pertenecía a los estamentos políticos, contándonos la historia de unos malos y unos buenos, que lo único que propició fue más violencia y más violencia. Entonces nosotros mismos no hemos terminado de reconciliarnos con todas las posibles versiones de nuestra historia. Y lo que nosotros queríamos con los puros criollos era mostrarle a la gente primero puntos de unión,
¿no? Como era un programa entrañable sobre temas entrañables, que hablaba sobre esos puntos en donde nosotros sí nos unimos con otros colombianos y colombianas, ¿no? Para, ¿no? ¿Qué nos convoca? ¿Dónde estamos nosotros? Eso es una cosa. Y contar la historia de esos símbolos, de dónde vienen, y mostrar hasta qué punto todo es una mezcla, todo es un poco un remix, todo un poco es un collage de orígenes distintos que van, ¿no? Como traslapándose y uniéndose en el tiempo de una manera pues muy fluida, pero también muy loca, ¿no? Como pues... y cómo la malinterpretación y el error también han jugado un papel fundamental en cómo nosotros vemos y entendemos el mundo y en aquellas cosas que nos representan. Entonces la idea era un poco un regaño, porque yo a veces presento en formato regaño acerca del racismo y el clasismo generales, ¿no? De este país. Y por otro lado era un programa bacaneado para tener la voz de tanta gente como fuera posible, para mostrar que en la colombianidad, que nosotros sí nos conocemos, porque es que una de las cosas que a nosotros se nos decía es que nosotros no sabemos qué nos pertenece, ¿no? Porque, pero ¿qué nos pertenece? Porque es que lo español pues no del todo nos pertenece, ¿no? Como que no todos sabemos que en Manizales un poco todos se están disfrazando de españoles, ¿no? Cuando eso ya no pasa tanto, pero uno sabe, ¿no? Que van en la feria todos vestidos como si fuera joder, no, Manizales. Y ellos mismos saben que están jugando un juego, porque hay algo, ¿no? A 3 horas de allá están haciendo el Carnaval del Diablo cada año en par, ¿no? Y eso tiene unas raíces muy interesantes indígenas y unas raíces muy interesantes afros. Pero nosotros, o sea, nos ha costado, porque no nos lo cuentan, ¿no? Nos ha costado darnos cuenta de qué tan afro es nuestro país, pero es una locura, o sea, es una locura. Pero pues, miren, tan solo esto. Como si yo les digo a ustedes bambuco, ustedes piensan, nosotros no tenemos capítulo del bambuco, pero si yo les digo a ustedes bambuco, ustedes piensan en un man blanco en los Andes, ¿no? Como cantando con su guitarra un vals a las montañas, como oh, las montañas de mí. El bambuco es una palabra de origen africano y hay una carta vieja de un cura, siempre es un cura, pidiendo que se prohíba el bambuco. Porque el bambuco traía consigo el golpe del tambor, tum, tuca, tum, pum. Eso es una raíz afro. Y así como hay una carta de un cura pidiendo que se prohíba el bullerengue, porque eso sube las hormonas, ¿no? o carta de un cura pidiendo que se quemen las marimbas, pues es que el moralismo católico anticorporal y pacato es otra manifestación de racismo, ¿no? Entonces, pero con el tiempo logran hacernos creer o hacernos sentir que todo lo que es viejo es porque es blanco, y no es verdad. El bambuco que tan blanco se nos pinta, ¿no? Que ahora está tan absolutamente blanco, pues pasó a las academias en donde se estudian los conservatorios musicales. Entonces ahora el bambuco que se hace es un bambuco de un nivel de sofisticación, pero es gente que se reconectó con la raíz afro del bambuco y con la raíz indígena del bambuco. Se nos hace creer que, no, como, no, un poco como, si no fuera por la servidumbre no tendríamos la gloriosa cumbia. Es como, yo no sé si es la forma de pintarlo, ¿no? Y al mismo tiempo sí es una fortuna. O sea, es una fortuna que de un episodio tan horrible y tan vergonzoso como el tráfico de personas esclavizadas nazcan cosas tan fantásticas como la cumbia. Las arrocheladas. Es muy loco, como eso es muy loco. Entonces yo entiendo la vergüenza, porque la historia de la identidad nacional primero ha tratado de blanquearse, que ya es una violencia gigante, y ha tratado de blanquearse un poco para no tener que vérselas con la violencia gigante que ha sobrevenido, ¿no? o que erigió este país, ¿no? La violencia, este país y muchos otros. Entonces, esta cosa es latinoamericana, es una cosa que pasa en Latinoamérica. No, pues en Argentina no hablan de sus indígenas, ellos de verdad, en muchos sentidos, hay mucha gente que ya no, pero hay mucha gente que sostiene todavía que los argentinos se bajaron de los barcos, y es muy loco, ¿no? Eso es demencial, eso es demencial. Porque puede que uno tenga un país segregado racialmente, puede que uno tenga un país en donde hay menos afroargentinos y hay menos indígenas, lo que quiera.
pero no me jodas que, ¿no? Sí, no. No me jodas que los barcos, no me jodas que ahí hay una historia que nos está contando. Lo que pasa es que eso no se puede negar por siempre. Y lo que eso termina generando es un dolor que uno lleva por debajo y que los países llevan, ¿no? Temas de los que no se hablan como en las familias son heridas. Los temas de los que uno no habla con su familia que debería hablar, lo que genera son unas heridas muy grandes y eso tiene una cara muy negativa, que es pues la vida que nosotros en general tenemos, ¿no? Una vida fragmentada en donde es muy difícil ponernos de acuerdo, donde hay unas brechas gigantes entre quienes toman las decisiones y quienes sufren las decisiones que se toman, entre el campo y la ciudad, entre Bogotá y lo que se llama horriblemente las regiones, ¿no? O los territorios. Brechas por todos lados y esas brechas pues solamente terminan por generar nuevos problemas y tiene una cara positiva y es que a pesar de eso igual tenemos puntos de unión, o sea, a pesar de eso seguimos teniendo una vida que en sus maricaditas, ¿no? En sus cosas pequeñas, en sus empanadas y sus buñuelos y sus tradiciones navideñas y sus modos de hacer y sus dialectos, se vuelve también una forma de entendimiento. Y ustedes que le hablan a la población migrante, pues eso se acentúa en la distancia, porque cuando uno llega al cabo de un tiempo uno deja de ser, ¿no? Opita, bogotano, paisa, caleño y empieza a ser sobre todo colombiano, porque va a estar, ¿no? Fundido o metido con otras naciones y uno tiene que empezar a ver muy bien, o creo que uno ve con mejor perspectiva qué es realmente una frontera, dónde están las fronteras en realidad y dónde están los puntos de unión que pudiéramos, ¿no? Como ofrecernos a nosotros. No sé, me parece que es un proceso interesante, pero sobre todo teníamos que dejar de sentir vergüenza. Yo no sé si tuvimos un impacto directo en eso, pero sí sé que hay mucha gente que quiso copiarnos y copiarse del estilo del programa. Y eso ha sido chévere. Es decir, para mí, yo no soy tan anticopia. A mí me parece que primero todo es comentario. Nosotros hace siglos estamos haciendo comentarios de otras cosas. Y en ese sentido, pues obviamente hay copias más burdas que otras, ¿no? Como gráficas sobre todo, y la idea como de presentar esta cosa colombiana como con bacanería me parecía chévere. Lo que me duele es que la mayoría de las veces es para hacer publicidad. Yo sé que ustedes hacen publicidad, pero es que la publicidad es complicada, marica. Mucho, Lo sabemos. mucho. No, Todo, moralmente, pues hay una discusión Profunda. interna todos los días. Sí, es muy, muy complejo. Heavy, claro, pues ¿por qué no? Porque nosotros de verdad estamos tratando de hacer esto. Yo no estoy diciendo como nosotros estamos haciendo lo único que es posible hacer, pero al mismo tiempo sí me parece que hay una trampa en no. Colombia es un hermoso país. Colombia, el país más hermoso de la tierra, el más feliz, con sus 5 pisos térmicos, sus cóndores, sus dantas. Colombia, el país donde puedes comprar ponqué Pepito. Ponqué Pepito es el ponqué de la familia colombiana. No, marica, o sea, ¿qué? Puede ser así. Sí, total. Yo tengo Está que muy, decir- muy buen voiceover. podríamos- Me ha contratado. Yo hacía No, también no, locuciones casting de voces. comerciales, claro, Buenísimo. porque rebuscando. Yo tengo que decir que a mí Puros Criollos me parece una masterpiece, o sea, Ajá. me parece sobre todo, pensándolo en el momento histórico en el que se desarrolló, sí coincido con lo que decía Leva ahorita y es que estamos como en un momento de reivindicación cultural y pues claro, aprovecharse de ese momento histórico para hablar un poco de lo que somos, de eso que nos une y nos identifica. En este momento pues es un poco más oportunista, pero en el momento en el que ustedes lo dieron me parecía disruptivo, pero novedoso, o sea, me parece una cosa de locos, o sea, yo lo puedo ver y han pasado muchos años. Y sigue vigente. Y sigue Brutal. estando vigente, que me parece una cosa increíble. Ahorita, cuando decías lo de que se está poniendo de moda ser criollo y este También momento como de... Cernea está un poco de moda. Hay momentos de la música urbana que hay una reivindicación de Cernea. Y creo que también el criollismo y lo popular. Entonces hay como un auge también de... Sí, de Cernea y de hacer sancocho. Qué chima sancocho. Que antes, como vos decís, era como... Marica, Un yo poco como vergonzoso, sancocho, me ¿no? encanta la hamburguesa. ¿Cuál sancocho, gas? Y hoy es como... Sí, como hay una moda, todo eso, que insisto en esto, no todas las modas son malas, pues porque esta moda es muy paila, no. Porque hay unas modas que son, y esa me parece que está, a veces sí cuando llegan las marcas y hacen esas narraciones para vender, no me parece tan cool,
Pero que haya una movida de eso me parece brutal, como cuando se volvió de moda los gaiteros, y entonces ya todos los rockeros tocaban gaita y tocaban tambor. Me parece brutal. O la bici. O la bici, que se puso de moda. Hay unas modas que uno dice, parce, Buenísimo. súper bien. Sí. Me parece que hoy esté de moda ser criollo, pues me parece muy bacano. Pero nosotros, en esos momentos como de reflexión compartida que tenemos profundos, hablamos mucho de también ese conflicto interno de la colombianidad. O sea, venimos a un país como estos después de haber pasado muchos años por fuera y decimos, pero ¿qué es este caos? Entonces, por un lado, qué chimba ser colombianos y qué nota que todo eso que nos identifica, y la chiva y el paseo de olla y qué bacano todo eso, pero queremos eso sin caos. Entonces a veces es como que, ¿será que estamos pidiendo una cosa que es excluyente per se? O sea, es imposible tener una cosa sin la otra. ¿O será que es que también ese caos se ha intensificado por nosotros querer vivir bajo unas normas y unos estándares que no nos pertenecen, porque nos hemos pasado tratando de vivir como lo ha hecho Europa, como nos dijeron los españoles que era, y nosotros no somos así? Y también algo que rechazamos, pero que a la vez nos gusta, y si fuéramos de pronto mucho más organizados como nos gusta que funciona Alemania, pues no seríamos nosotros. Porque es re loco cuando uno se va, entonces... Como, yo cuando llegué a Australia me pegué una aburrida como, uff, marica, eso es tan ordenado. Aquí no pasa nada. Qué cosa tan aburrida. Ya con el tiempo, pues uno como que se acostumbra también y dice, uff, bueno, está bien. Que no haya tanto taco y que no piten y que la gente haga fila y bla, bla, bla. Pero siempre los colombianos que quieren volver en diciembre, en el momento más caótico, menos en Bogotá, en el resto del país, pues siempre están extrañando eso. O sea, como un anhelo de ese caos que de manera simultánea lo estamos rechazando todo el tiempo. A mí me parece que hay un problema de enfoque, porque nosotros, es decir, por ejemplo, con respecto a la identidad, una de las cosas que nosotros hicimos fue rechazar el patriotismo como una idea, ¿no? Porque a mí me parece que el patriotismo genera un vacío. La gente que más utiliza el patriotismo son los políticos en problemas, que son gente que viene normalmente de familias que rechazan el ser nacional, que rechazan la identidad nacional porque les parece fono, de indios y de negros y de ñeros y de lo que sea. Y eso, y esa gente es la misma gente que está, el sentimiento patriota, no hay nada más vacío que el patriotismo. El patriotismo es el fanatismo por una serie de símbolos impuestos que no está diciendo nada y que solamente sirven intereses políticos de alguien. El caos es un poco lo mismo, es decir, la razón por la cual el norte global es más organizado y el sur global es más caótico es también un producto del colonialismo y del racismo extendido, porque la generación de inequidad sumada a una herencia gigantesca de desconfianza, ¿no? Porque finalmente, ¿qué es lo que hace que Colombia sea tan caótica? O sea, más allá de el empecinamiento de muchos medios de comunicación por hacernos sentir que vivimos en la catástrofe total todo el tiempo, ¿no? sí, Más allá de de esta locura de que todo el tiempo estamos re mal, ¿no? ¿No? Como todo el tiempo estamos re mal, y los mismos alcaldes están sufriendo eso, porque entonces llegan los alcaldes diciendo es que esta ciudad, ¿no?, es un hoyo del infierno, todo está absolutamente horrible, todo está una mierda, todo está súper inseguro, las cifras están por el techo, es que no puede salir porque hay gente no con bazucas y gente con katanas y hay ninjas y esta mierda estallando todo el día. Elíjanme, y lo eligen y le dicen, oiga, las cifras de seguridad no mejoran, y dicen, ay, pero no estamos tan mal, es una percepción, es como mierda, come mucha mierda, porque tú te inventaste la ciudad infernal que querías gobernar, entonces come mierda. Pero además, no quiere decir que no haya inseguridad, pero la inseguridad tampoco se ha podido controlar por los medios convencionales. Entonces, no solamente existe un caos real, o sea, una inseguridad real, sino también existe una percepción exacerbada del caos. Entonces, no vamos a hablar de ese caos. Pensemos, por ejemplo, en el caos de nuestra organización, ¿no? Tener un congreso en el que no creemos, un presidente que elegimos para desaprobarlo de inmediato, que pues no importa, pues para qué metieron a presidentes entonces, pero pues digo, no como, pero para tener la percepción de que todo va mal, ¿no? Elegir una persona para endilgarle nuestra percepción constante de que todo va mal. Y la sensación de que va mal solamente ahora, que es muy loco, porque siempre fue mal, ¿no? Como
Y obviamente eso va acumulando presión, entonces uno siente que cada vez está peor, pero al mismo tiempo hay una parte de eso que es percepción, una parte de eso que es realidad y una parte de eso que es mentira. Como el caos de nuestra burocracia es una herencia española, es una herencia derivada de una necesidad del Imperio Español en los 1500, 1600 de mantener unos hilos larguísimos de poder. Pues marica, unos hilos que ahora son 10 horas en avión Bogotá-Madrid, imagínense esto en los años 1600, pam, pam, pam. No, pues esos hilos de escritorios eran lo único que permitía tener como unas reglas claras y sin embargo era caótico porque pues la corrupción no es una cosa que se hayan inventado acá, ¿no? Y porque pues parte de lo que se vendió siempre fue la posibilidad de la fortuna y de tomar lo que pudieran de los sitios, ¿no? Entonces había un vacío entre la idea de España como un gran imperio, como la gran embajadora del catolicismo, ¿no? Que lo va llevando y haciendo el imperio de Dios, en donde no se pone el sol, ¿no? Desde las Filipinas hasta California. Entonces la gente toda era súbdita de su graciosa majestad, del benemeritísimo Felipe II, y al mismo tiempo era como, ¿no? Como, ¿quieres aventura y fortuna? Visita a las Indias, ¿no? Como, entonces es como el colonialismo, el racismo, la percepción de que uno tiene territorios en donde va a llegar como un ser superior a mandar sobre el resto de las personas y acabar hasta con el nido de la perra, para poder conseguir fortuna solamente para que luego el imperio le diga no, pero tiene que mandarnos sin impuestos. Pues por eso la respuesta de Jiménez de Quesada fue como, pues se acata pero no se obedece, como si, sí, claro, no, mira, recibimos tu correo, ¿no? Quedamos atentos, cordial saludo, adiós, ¿no? Eso fue un poco como la noción que nosotros nos construye también, y pues eso es caos, pero el caos está hecho por un vacío entre cómo se llama a la gente a participar de una empresa militar tan grande versus qué es lo que está esperando realmente el imperio de eso, ¿no? Entonces, todo esto para decir, pues marica, me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar la mirada al respecto de eso, en muchos sentidos. Porque el ascenso global del fascismo es una cosa global, ¿no? Pues ahí están los escaños de la ultraderecha, están los puestos que va ganando Vox, AfD, Marine Le Pen, Liga Norte, Meloni, Orbán, Duda, Milei, está... Pues bueno, en Ecuador estaba este señor, está Bukele, o sea, es una cosa que está pasando en todos lados. Y nosotros creo que ahora hemos tenido la oportunidad de ver en vivo y en directo hasta qué punto eso que nosotros pensábamos que era súper racional y súper organizado es pura mierda, ¿no? Entonces la organización doméstica, ¿no? Como la organización de las ciudades, es una autonarrativa de racismo que nosotros mismos reflejamos. Nosotros nos portamos mejor en una ciudad extranjera que en nuestras propias ciudades. Pero es porque los sistemas que nosotros creemos que son un prodigio de la autoridad, en realidad no lo son un prodigio de la confianza, porque es que ellos no confían en nosotros, y los españoles nunca confiaron en nosotros, pero siempre confiaron en ellos. Entonces Madrid es una muy bella ciudad, mucho más latina si se quiere, pero eso no es un espíritu étnico, es simplemente un asunto pues, que está ligado a muchas otras circunstancias, cultural obviamente sí, definitivamente sí, no es genético me refiero, es cultural. Y aún así es una ciudad mucho más organizada porque es que ellos nunca creyeron que estos fueran lugares, ellos creían que naturalmente, ¿no? Tanto genética como exogenéticamente como el clima, ¿no? Generaba eso, como el ansia de la desnudez, y entonces la única manera de mantener a raya primero las conquistas sobre pueblos originarios de los territorios que estaban conquistando, y el tráfico de personas era declararlos inferiores. Y de ahí en adelante pues tenemos todo el hilo narrativo que ha creado el sur global, y es un hilo narrativo según lo cual se mira con la desconfianza o sea, como si fueran personas incapaces, como si fuéramos personas incapaces porque tenemos la piel de tal color o porque somos adyacentes, ¿no? Es algo sistémico. Sistémicamente tenemos un país que está predispuesto a tratar a la mayoría de su población como si fueran inferiores porque no vienen de sitios del norte global. Entonces el norte global se trata a sí misma como una taza de plata, por un lado,
y trató durante el resto de la vida, ¿no? Y nos siguen tratando, porque la crisis de explotación sexual infantil en Medellín, que era además ya mucho más vieja en Cartagena, es una crisis de colonialismo también, porque es lugares donde gente que no sería capaz de hacer eso en su barrio, viene a hacerlo en donde considera que existe territorio abierto para hacerlo, porque no está 100% seguro de la humanidad de las personas que vienen a explotar. Y eso es sumado a siglos, porque esto es una cosa que se ha venido desarrollando durante siglos, pues nos da ciudades blancas y países predominantemente blancos donde prima supuestamente la racionalidad, pero está claro también que la política no es racional, nadie es racional. Entonces nosotros le adjudicamos lo racional a la piel blanca y nosotros le adjudicamos la capacidad de tomar decisiones informadas y técnicas y tecnocráticas a la piel blanca, y eso es una mentira que nosotros nos dejamos meter, mediante la cual se garantiza que se contrate en los puestos y se designe para los puestos de poder mayoritariamente hombres blancos. Y es un punto en el que es tan difícil dar marcha atrás, ¿no? Que nosotros ya empezamos a relacionar lo criollo con el caos. E incluso nos ha tocado empezar a hacer uso de cierta desvergüenza y decir, pues es que somos así, ¿no? Y es muy loco, porque nosotros podemos ser como se nos dé la puta gana, pero ya somos así, ¿no? Ya somos así, ¿no? Ya nos quedamos así. Yo pienso que es una mentira sobre todo porque miren lo que está pasando en países que supuestamente eran racionales y que están tomando decisiones completamente irracionales. Miren lo que está pasando en países que eran la cuna y el paradigma y el epítome de lo que se suponía era la racionalidad liberal democrática, y el sistema democrático liberal está haciendo agua por todos lados, y es un poco porque ellos también se creyeron el cuento de que ellos eran racionales, y eso es mentira. Nadie es racional, nadie es 100% racional. Nosotros les creímos, el cuento completo. Nosotros aspiramos, pero cualquier sistema político, porque de nuevo, nosotros sabemos que el nuestro es un puto desastre, pero es porque nosotros siempre nos miramos a nosotros mismos con esa lente. Nosotros mismos hemos cultivado dichos estúpidos como mejorar la raza cuando nos cuadramos con algún extranjero o extranjera de un país blanco, ¿no? Nosotros mismos tenemos unas ideas sobre nosotros que están completamente dislocadas y que lo que hacen es perpetuar una narrativa en la cual nosotros terminamos dándonos el permiso de tratar nuestras ciudades y nuestros territorios como si fueran una mierda, y no es verdad. Entonces sí, un poco nosotros no necesariamente tendríamos que ser así, hay muchas cosas que nosotros podríamos haber hecho distinto y nos hemos dejado imponer porque pertenecemos a una red de intereses creados para otras personas y que benefician a otras personas, y nosotros pues que nos jodamos, ¿no? Como ni la agricultura diversa ni nada, y mucha gente ha decidido comprar esa narrativa también e imponer cosas. Pues en el gobierno Uribe, por ejemplo, se expandió la agroindustria a unos niveles locos, entonces tenemos unos monocultivos locos de palma, monocultivos de caña, en donde las compañías de seguridad privada y de vigilancia matan, ¿no? El que se meta en un cañaduzal como si fuera un crimen, en un país en donde además no hay pena de muerte. Tenemos monocultivos de banano, y tenemos monocultivos de flores, y tenemos monocultivos y no tenemos cómo, y tendríamos cómo garantizar nuestra seguridad alimentaria, pero la ligamos completamente a la vida de otros lados. Y yo no estoy diciendo que yo no crea en el libre comercio, estoy diciendo que el libre comercio no debería darle hambre a la gente, todo lo contrario. O sea, nos lo dijeron, nos lo creímos y se hizo una realidad. Sí, y nosotros también decidimos participar de eso porque nosotros de verdad nos creemos menos. A nosotros de verdad se nos metió el cuento, y eso es una cosa que desde Bogotá se expandió mucho, de que lo mestizo es inferior, de que lo negro es inferior, de que lo indígena es inferior, y nosotros, como nos sentimos tan adyacentes a eso, ¿no? Nosotros decimos, es que nosotros no somos un país en propiedad, porque es que la aplicación, ¿no? Republicap, ¿no? Como eso que nosotros quisimos descargar de Francia, para ver cómo era ese modelo que tú misma lo dijiste, como impuesto, nosotros sentimos que no funciona porque nosotros por alguna razón le añadimos a eso un componente étnico. Y es súper loco porque nos creemos menos, pero nos creemos más que los ecuatorianos o más que los bolivianos. Más que los peruanos. Es muy loco. Es re loco. Es demencial. Y así sube es como si el ser humano todo el tiempo estuviera intentando querer ser más que otro, y a su vez lo va haciendo en pequeñas escalas,
Entonces nosotros lo hacemos con los países vecinos, si miramos dentro de las ciudades, entonces el que está en una ciudad como Bogotá siente que es superior a la gente de los territorios, y los países del norte global sienten que son superiores a nosotros, y eso es una cosa como que pareciera que es como parte de la especie. Es que nosotros le hemos dado demasiada importancia a la pureza en un país, en un mundo, en un planeta en donde la raza es una mentira, ¿no? Nosotros hace rato entendimos que los colores de la piel tienen que ver realmente con como nosotros estábamos hace miles de años, cientos de miles de años, en donde por el impacto de los rayos del sol en el globo terráqueo obligaba a que hubiera poblaciones con mayor y poblaciones con menor índices de melanina. Entonces, como nosotros llevamos ya cientos de años, incluso más, viviendo en un planeta en donde la gente viaja de un lado al otro, pues nosotros vemos a la población mezclada y nosotros creemos que eso es una genética que obedece a razones que nosotros mismos decidimos inventarnos, pero eso obedece a un asunto de relación con los rayos ultravioleta y ya, ¿no? Es una cosa de protección solar. En un planeta en donde el mismo planeta no tenía cómo imaginarse pues ni la migración, ni el colonialismo, ni los imperios europeos, ni nada, ¿no? Es una forma de la evolución de responder a unas circunstancias del entorno natural y ya. Pero durante mucho tiempo incluso las academias norteamericanas, la Academia Estadounidense de Antropología decidió... o sea, como ellos descubrieron hace rato que la raza no existe y siguen teniendo un problema de raza. Entonces no es tanto un asunto de no tener la información disponible como de no querer la información disponible. Creciendo tardíamente. Porque eso suple, o sea, eso beneficia a los intereses económicos. Esto también es una forma de ordenamiento económico. El problema es que nosotros decidimos también creernos eso y nosotros participamos de algo que yo llamo la escala del FO. No, porque finalmente la independencia colombiana fue hecha por la clase dirigente colombiana, fue hecha por criollos blancos, pero los criollos siempre les dolió muchísimo que ellos se declaraban españoles aunque hubieran nacido en suelo americano, y para los españoles por alguna razón el suelo es mágico, ¿no? Como, o sea, el suelo es mágico, o sea, para los españoles el suelo en el que nació una persona lo hacía inferior o superior, como que si tú eras hijo de una familia gaditana, nacido en Cádiz, eras distinto de un hijo de esa misma familia nacido en Bogotá. Y nosotros nos creímos ese cuento porque nosotros queríamos ser también españoles. Mucho de lo que empezó como la Revolución de Independencia empezó con un montón, como los comuneros, pidiendo pertenecer directamente al gobierno español y no ser gobernados a través de virreinatos, sino que fuera la corona española la misma, como ser parte de, como Brasil, que era parte del imperio, que era parte de Portugal, que en algún punto fue la capital del imperio. Nosotros queríamos eso, y después vino un asunto con los impuestos y las fincas y siempre nos dijeron ustedes no son españoles, ustedes son criollos, eso era una denominación de vergüenza, y nosotros y al mismo tiempo los españoles empezaron a sacar una gradación de 18 distintas etnias, como una gradación por color, en donde tenían unos nombres además súper, ¿no? De ahí es de donde viene sambo, cholo, mestizo, mulato, todo eso viene un poco de ese esfuerzo pseudocientífico por dividir los colores en razas, como en etnias, y nada tiene que ver además con lo que es el verdadero origen étnico, que es, pues tú perteneces al pueblo Emberá, ¿no? O tú perteneces al pueblo Wayuu. ¿Qué tienes para enseñarme sobre este territorio que habitas? Si no era simplemente una codificación, como si hubieran ido a un museo, ¿no? O como si estuvieran tratando de inventarse la museología de ahora, como en donde hay como una paleta de colores y el Pantone indica que esta persona está en AOC, y nosotros nos creímos ese cuento, y de nuestros criollos heredamos la escala del FO, porque ellos se voltearon entonces y le dijeron a los más mestizos, bueno, FO, ¿no? Ustedes no son nosotros somos nosotros. Y puede que nunca seamos españoles, pero al menos somos nosotros, somos lo más parecido que van a tener un español, entonces FO. Y entonces eso generó que esas personas dijeran a los que estaban al lado FO, ¿no? Y al lado FO y FO, ¿no? Entonces que llegamos al fondo de esa tabla, que para el momento en que se dio la independencia pues todavía era gente esclavizada. Entonces nosotros sí tenemos una gradación
que no solamente genera obviamente una segregación étnica que cada vez existe menos porque pues, la gente migra y migra, sino que además existen sistemas que se perciben como más caóticos o que se les condena a ser más caóticos, precisamente por eso mismo. Pues que piensen en el Chocó, ¿no? Entonces el Chocó no tiene plata y es un departamento tan absolutamente millonario, ¿no? En recursos, en minerales, en vegetación, en recursos animales y obviamente pues en talento humano. Y es como, no, pero por favor denle plata al Chocó, y siempre hay un hijo de puta que sale a decir, ay, pero el Chocó que tiene, ¿no? Entonces, pero el Chocó luego, pero es que ellos mismos eligen a sus gobernantes, esos siempre son corruptos, y es como, marica, la corrupción también es sistémica. La corrupción es un asunto sistémico que se tiene que curar a partir de nuestra relación con la política, y mucho de eso no es racional, mucho de eso es emocional, ¿no? Entonces, uno debería más bien es alinear mucho mejor sus emociones. Yo soy el Walter Rizzo de la política, alinear sus emociones, ¿no? Para elegir afectivamente mejor. Santi, cuando hablaste de Chocó, hay un tema que como me parece a mí súper colombiano, es el tema de la resiliencia, ¿cierto? Nosotros somos súper resilientes, y a veces cuando uno se va a guapear a otro país, porque irse es de guapos y hay que moler y como toda esa berraquera, que hay que hacer un berraco pues para salir adelante, que esa es otra pues. Yo no sé hasta qué punto esa resiliencia termina siendo un poco resignación. Y como es, pues, estamos llevados del hijo de puta, pero hay que seguirle dando, y hay que seguirle dando, y no como detenernos a pensar, marica, pero ¿hasta cuándo le vamos a dar? Porque no, como paramos y pensamos cómo mejorar esto para no seguirnos casi esclavizando, y como que la resiliencia, pero también nos vendieron que los colombianos somos eso. Yo le tengo mucha tirrea a la resiliencia por eso, porque es la trampa del gomelo, es como el emprendimiento, es como, no tengo plata, ¿no? Pues emprenda, es como, no, weón, no tengo plata ahora, no te estoy diciendo que necesites plata en 3 años. No, pues es muy loco porque es la narrativa que necesariamente sale de gente que ha sido abandonada por sus gobernantes. Es que la resiliencia es lo que a uno le toca hacer. Es que ser resiliente es muy bueno en general, pero que uno solo pueda ser resiliente es una mierda, porque uno necesita un país que lo acoja, pero como aquí los gobiernos no hacen nada por nadie, no se la pasan discutiendo huevonadas, pero no hacen nada por nadie, como no se ha implementado como un verdadero sistema de apoyo, de ayuda, de acogida a la gente. Sí, que no sea la única opción la resiliencia. La única opción es la resiliencia, pero además la resiliencia me parece que es terrible porque es un relato individualizante, y eso me parece que es grave porque eso es claramente, me parece que ahí en el fondo está el miedo también de una clase dirigente, de una clase corporativa que teme que la gente se organice, pero la verdad es que la resiliencia, como todas las cosas de la vida, siempre es mejor cuando son muchos. Es decir, cuando hay una comunidad. Es más fácil ser resiliente en comunidad. Es más fácil ser madre soltera en comunidad. Es más fácil ser papá soltero, claro, que pocos, pero los hay, en comunidad. Es más fácil ser mocho en comunidad. Es más fácil ser ciego en comunidad. Es más fácil ser pobre en comunidad. Pero la resiliencia que nos venden, ¿no? La cepa de resiliencia que nos venden en este país, no solamente nos obliga a ser unos berracos y no quejarnos, ¿no? Y no quejarnos, sino además ver a qué rebuscamos, olvidándonos obviamente de que existe una desigualdad que es sistémica, porque no hay forma. O sea, no hay forma en que uno, trabajando todos los días de 5 de la mañana a 8 de la noche, logre en 100 años ganarse la plata que tiene Luis Carlos Sarmiento Angulo. Eso solamente viene de la explotación y de la estafa, de la explotación de gente y de la estafa de los bancos. Empresas que están hechas para matemáticamente siempre ganar cualquier disputa en la que estén. Eso solamente viene de conexiones con políticos. Eso solamente viene de heredar tierras. Eso solamente viene de una desigualdad heredada. Que la gente que tiene plata es la misma gente que en algún momento tuvo tierra, que la gente que tiene plata es la misma gente que tuvo en algún momento trabajo esclavo, que la gente que tiene verdadera plata tiene su plata nacida de un privilegio gigantesco. No sería tan imputante si encima de todo
no nos estuvieran vendiendo el cuento de que son unos berracos y que nosotros somos unos perezosos, ¿no? Y que por no ser lo suficientemente resilientes nunca tendremos plata, porque nadie nunca va a tener la plata que tiene Luis Carlos Sarmiento, o que tuvo Carlos Ardila Luren, o que tuvo Julio Mario Santo Domingo, o que tienen los Gilinski. Eso es mentira. Eso es mentira, y eso es una mentira que se suple y se nutre y se reafirma todo el tiempo, porque todo el tiempo ellos tienen más plata y nosotros tenemos menos plata. Y la medición, háganse el favor de ver una tabla de mediciones tributarias de Colombia, ¿no? Colombia tributariamente es una curva vertical casi, ¿no? Como va plano, 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 y sube como se rotusa, ¿no? Como para arriba. Y ese último centil, el último 1%, ni siquiera paga los impuestos que debería, porque la mayoría paga su mercado a través de una SAS, y la gasolina de sus carros a través de otras SAS, paga su internet a través de otras SAS, y tiene otras SAS que paga su servicio doméstico, tiene otras SAS que le paga el colegio de los niños, y tiene otras SAS que entonces todo está derivado en empresas, y hay un montón de gente que debería estar pagando muchos impuestos y no está pagando un culo de impuestos. Entonces, el cuento de la resiliencia es una forma en que nos ponen de frente una virtud moral que supuestamente soluciona algo que solamente se puede solucionar a través de la ayuda del Estado. En este momento, a mí ni siquiera me gusta el Estado, pero habiendo el Estado debería solucionar los problemas de la gente, porque es muy difícil ser resiliente con hambre. Pero sí es la única opción. Sí debería haber una renta básica universal, porque es que es muy difícil salir a competir con hambre. Y es muy difícil ser excelente académicamente si uno no comió bien de los 0 a los 5 años. Y es muy difícil ser atleta de alto rendimiento si uno no comió bien de los 0 a los 5 años. Y es muy difícil ser Luis Carlos Sarmiento si uno no comió bien de los 0 a los 5 putas años. O sea, ¿a qué horas a nosotros nos toca pagar por existir? Es la cosa más estúpida que hay. Es que para eso es la plata. Es que para eso es la plata. Como lo hacen en muchas partes del mundo. Exacto. En lugares del mundo en donde existe una ley tributaria, una ley tributaria progresiva, sí, pues ¿no? En partes del norte global, sí. Porque en Estados Unidos no tienen, por ejemplo, un sistema de salud decente y no tienen impuestos para los ricos, y ahora van a tener incluso menos, ¿no? Entonces, pues sí, es decir, sí, la gente sí debe estar subsidiada, eso sí me parece que, pero claro, y volvemos a lo mismo, como yo creo que la única solución, porque obviamente esto va a ser entonces una discusión gigantesca, entonces en los comentarios todo el mundo va a estar, y obviamente no vamos a solucionar nada, mucho menos en los comentarios. Comenten, pero individualmente pues, no creo pues, que eso vaya a solucionar nada. Entonces vamos a estar todos agarrados de las mechas y vamos a seguir sin recibir plata y sin poder trabajar y sin poder, entonces no, como que se garantiza que no. Entonces, ¿para quién se garantiza que eso no funcione? Pues para la gente que definitivamente podría estar supliendo mucho de la plata que nosotros no estamos recibiendo. Entonces, claro, en este momento el Estado tal como está ahora, pues no, muy difícilmente lo va a hacer. Pero pues hay que arrancar, es que sea difícil o que sea muy complicado o que a uno no le parezca que la gente que hay es idónea, nunca será una razón para no hacer lo que debería hacerse de cualquier manera. Entonces pues sí, es decir, sí, los estados son corruptos, pero es que los sistemas estatales son corruptos por naturaleza, porque la gente tiene que llegar al poder de alguna manera, hay un premio en el poder. Y lastimosamente vivimos en un sistema en el cual no existe el suficiente. Entonces si una persona se gana un peso, se quiere ganar 2 pesos, pero si una persona se gana 100 millones de pesos, se quiere ganar 200 y está en su derecho. Eso no tiene techo. Claro, está en su derecho, pero eso no tiene techo, exacto, y nosotros tendríamos que encontrar un suficiente. Resiliente y suficiente son más fáciles en comunidad. Entonces el problema también con el cuento de la resiliencia es que es individualizante, y a mí eso me parece que es peor aún, porque no solamente no está ofreciendo una solución real, está encubriendo la responsabilidad de quienes deberían ser responsables de cuidarnos o de cuidar el bienestar de la nación entera, por el bien de la nación entera, y al mismo tiempo están quitando uno de los factores claves de verdadero progreso social, que es la formación de comunidades, que no tiene que ser en territorio, puede ser un barrio, puede ser una familia, ¿no? Entonces la resiliencia como una versión de la competencia del darwinismo social, que es una malversación completa de todas las conclusiones de Darwin, pues me parece que es una narrativa muy
irresponsable en un país en donde la gente está tan sola, ¿no? Dejar más sola a la gente pues es garantizar que nadie progrese. Pues yo estoy seguro que en el momento en que haya suficientes comunidades campesinas interconectadas, suficientes comunidades barriales interconectadas, deja de importar quién tiene más o quién tiene menos, sino el hecho de que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder a cosas. Entonces, es muy difícil ser pobre y pertenecer a comunidades vulnerables que son además sistemáticamente empobrecidas, como por ejemplo la población trans. Sería menos difícil si pertenecieran a comunidades que les acogieran y permitieran pertenecer a una economía. Porque si la única economía que nosotros tenemos es la economía global, o si la única economía que nosotros tenemos es ese macro como tan difuso de la economía nacional, pues entonces no todo el mundo puede participar de esa economía. Si se mide la economía por las acciones de las empresas, si se mide la economía por los activos de la gente que más plata tiene, nunca vamos a ver realmente cómo está la economía. Entonces, claro, la economía va bien, pero si la gente está jodida, ¿qué? A mí, algo que me preocupa un poco cuando te escucho, y es que siento que nosotros hemos encontrado aparentes, no sé si las mejores soluciones, cuando hablamos que alguien roba, vamos a mandarlo a la cárcel. Alguien mata, vamos a mandarlo a la cárcel. Alguien tiene una enfermedad, vamos a mandarlo a la clínica. ¿Cómo tratar a una persona que está obsesionada con el poder? Que yo creo que de ahí es donde parten también muchos de los problemas. Sí, porque cuando yo pienso en estas comunidades, como tú me las cuentas, pues me parece una cosa teóricamente que solucionaría muchos de los problemas que nosotros tenemos, pero siento que todo eso se empieza a derrumbar y a degradar cuando aparecen estos personajes que van un poco como destruyendo toda esa ideología porque se enferman con el poder. O sea, yo pienso que uno debe tener un yo utópico. Sí, total. Que uno siempre lleva con uno, y un yo pragmático que uno pone al servicio del sistema en el que vive. Yo confío en que la gente, una vez empiece a autoorganizar, va a encontrar la mejor manera de hacerlo, aunque cueste mucho trabajo y un proceso de mucho tiempo. Pero yo creo que más fácilmente se gestionan las cosas de esa manera, porque nosotros tenemos un sistema que permite obsesionarse con el poder. O sea, un sistema en el que el poder es muy importante, ¿no? Y en donde eso además se va a los lugares más pequeños y a los lugares más grandes, como que, ¿no? Como que, listo, entonces no todo el mundo va a ser presidente, ¿no? Pero alguien sí puede ser el que tiene la llave del salón comunal, ¿no? Y nosotros de verdad volvemos el poder un fetiche, porque sentimos que estamos, ¿no? La imagen que yo digo es como Colombia no tiene como un contrato social, como no tiene un pacto de confianza entre la gente, es como una escalera de helicóptero gigante, como que Colombia no crece del piso como un árbol, ni siquiera como una pirámide, sino es como una escalera de helicóptero gigante que está como en Miami, colgada en Miami, y la gente como trepa todo lo que puede, pues la gente siente que todo el tiempo está necesitando quitarse encima otra persona y otra persona y otra persona, porque estamos como en una competencia por ver quién gana Colombia, quién ganó Colombia, ¿no? Y ahí en eso la gente se va garantizando, ¿no? Y pues miren, pues por ejemplo, la gente, pues los presidentes que aspiran a ser expresidentes porque así salen, ¿no? A tener una clase y una residencia en Yale y bla, 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 y se van dando conferencias por el mundo porque ya son expresidentes latinoamericanos. Cada tanto los van a necesitar, tienen una pensión, tienen su vida asegurada, entonces pues... Y pueden hacer su obra como DJ, sí. Pueden trabajar de DJs de Tropipop, exacto, pueden vender sus horas selectas en pasta de cuero. De Uribe se decía y se dice que él es como el jinete de un tigre, que no se puede bajar del tigre porque el tigre se lo come en cuanto se baje, ¿no? Y un poco los presidentes de Colombia se condenan a ser jinetes de tigre siempre. No, los presidentes en otros países pueden tener un retiro más tranquilo, pero pues no en un sitio en donde de verdad se han generado tantas violencias internas, o sea, donde hay sicariato y todo el mundo, ¿no? Como cada economía tiene su propio armamento, ¿no? Como los esmeralderos tienen armas, los bananeros tienen armas, los ganaderos tienen armas, los guerrilleros que
son al mismo tiempo tratantes de personas, narcotraficantes. Los podcasters no, los podcasters no tenemos no nada, tenemos marica. nada. Pues es muy difícil entonces, ¿no? Como ser presidente y retirarse de una finca porque en algún momento se lo van a siente comer. Pero esa es la cosa, es la desconfianza porque uno piensa que los salvajes, ¿no? Como que uno gobierna sobre una tierra de salvajes y ha habido momentos en los cuales eso es más explícito y más evidente. Y hay países en los cuales, ¿no? En Bolivia. Y Perú también un poco. Y en Perú, pues un poco importaban sus presidentes, ¿no? Se llevaban a muchachitos de la clase alta de las ciudades, los llevaban a universidades gringas y europeas, los tenían ahí súper educados y un poco volvían a su país a gobernar, volvían a su país a participar en elecciones contra el otro de esos y existía ya un sistema que estaba dispuesto a despreciar por origen étnico, color de piel o clase social a sus competidores, pero muchas veces sus competidores eran gente como ellos que pertenecían a otro partido, ¿no? Y ellos se dedicaban a mirar desde la distancia un poco, ¿no? Como una bolita de cristal donde parece que cayera nieve, ¿no? Como verlos desde lejos, ¿no? y volver como ya sé, ¿no? Tengo esta propuesta para este país y entonces pues marica, en pleno 2020 estábamos obnubilados con lo bien que hablaba inglés nuestro presidente, o sea, es de verdad una cosa colonialista y muy loca de un clasismo que está diseñado por su misma clase dirigente. Santi, ¿cómo es la experiencia de ser papá en Colombia con esta realidad? Pues toca ser muy resiliente. Ha sido una experiencia demencial como poner en práctica toda la microfibra emocional que se supone que uno ha ido educando o para la que se supone que estaba preparándose y obviamente es imposible, como es imposible hacerlo 100% bien. Viene con unas dosis de ansiedad muy altas porque obviamente, no, pues, puta, o sea, la siguiente pandemia o la crisis climática, la futilidad de la economía, porque es que además, no, cada vez es más difícil. ¿Qué vas a estudiar ahora? Porque claro, en mi época, entonces sí, mi profesora de física dijo que era un desperdicio que yo estudiara artes porque yo era bueno en matemáticas, pero ahora, ¿qué? No hay nada garantizado, entonces esa sensación de eterna incertidumbre es muy difícil de combinar con el día a día. Sobre todo una persona que está como tan perdida en su cabeza como yo, pues sí, como tan entregado a pensar como en las cosas del mundo y bla, bla, bla. El día a día se puede volver difícil porque obviamente uno está de verdad como cállate, estoy pensando en la crisis climática, pero pues digo, uno tiene que estar ahí pendiente y educar y leer el siguiente cuento y garantizar que recoja el desorden y ir al baño y vestir y en la ruta, etcétera, ¿no? Entonces esas vainas, pues sí es difícil, es decir, es un reto increíble y es al mismo tiempo la experiencia emocional más compleja que he tenido, como es. Y eso cuenta, porque eso es una cosa que a nosotros no nos enseñaron a contar, ¿no? Lo que supone como experiencia tanto reto y recompensa. O sea, tanto es reto como es recompensa la sensación o el trip emocional que uno hace cuando tiene una hija. Es loco. Y un hijo también, pero digo, a mí me tocó una hija. Y en este mundo en el cual todo está como tan cercado por amenazas, ¿no? En un mundo en el que uno ya, por ejemplo, no puede salir, no puede o no concibe dejar salir a los niños a la tienda a comprar cosas porque uno no, el otro día estaba en un supermercado y una señora, ay, tan linda la niña, no le da miedo que se la roben, y yo, vieja hijo de puta, o sea, yo no le dije nada, pero yo pensaba, vieja hijo de puta, perdón, pero yo decía, ¿por qué me haces esto? Como tú crees que yo no pienso en esto todo el tiempo, pero es que ahora pienso que tú me la vas a robar, malparida. Como yo decía, pero ¿por qué es esta locura? Pero al mismo tiempo, todo el tiempo le están diciendo a uno, no es solamente esa señora, ¿no? Uno tiene un mundo como que no es seguro para los niños, ¿no? Como, y es verdad, o sea, es un mundo en el que yo no confío en que así solo, ¿no? Entonces esa vida que yo tuve en donde yo podía como verdad salir a hacer un recado a la tienda o lo que sea, para mí cada vez es más difícil. Y yo creo que es difícil haber acumulado durante tanto tiempo tanto miedo y ahora tener un poco que desecharlo en favor de la autonomía y de la felicidad de mi hija, pero pues es un reto gigante y si de verdad a eso le sumamos
la crisis climática, la potencial necesidad de migrar por asuntos climáticos, la inviabilidad de esta ciudad, porque de verdad yo amo Bogotá, pero cada vez es más inviable, ¿no? Cada vez es más cara, los arriendos cada vez están más impagables, los servicios están carísimos, la comida, si uno no sabe elegir bien, o si uno no sabe comprar bien, o si no tiene tiempo de comprar bien, porque de nuevo el privilegio incluye que uno tenga tiempo de ir allá a las plazas de mercado y decir, hola seño, ¿no? Como, no, si uno no tiene tiempo, uno compra en el Fruver carísimo que tiene al lado de la casa y ya, ¿no? Entonces, como esta ciudad que se está haciendo tan invivible, uno piensa, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a salir? ¿Qué le voy a decir yo que haga a Violeta de su vida, ¿no? Como, o sea, que... ¿no? Como ser carpintera, porque es que además cada vez tenemos menos carpinteros y cada vez tenemos más CEOs y cada vez tenemos más personalidades de redes y es como, marica, yo no sé, ¿no? Entonces, de nuevo, yo pienso en esto, pero pues cuando ya llega la vida real, pues de nuevo toca, ¿no? Las 11 de hoy y el desayuno de mañana y el uniforme del colegio y en esas se va un poco la vida. Entonces... pues es duro, pero me parece que es importante meterle el hombro porque creo que solamente de una atención real puede venir una respuesta. Mucho de lo que uno aprende de paternidad lo aprende directamente de sus hijos, ¿no? Como esas respuestas las traen ellos y ellas, ¿no? Y es una cosa como... aprender a poner atención a esas respuestas y no utilizar modelos prefabricados, aprender cuál es el tono, el momento, el tiempo, la forma, la manifestación final de las cosas e ir lidiando con un hecho terrible que es que, pues, hijos grandes, problemas grandes, ¿no? Entonces eso va creciendo con ellos. A medida que va pasando el y tiempo. apenas uno cree que uno tiene dominado una etapa, pasa a la siguiente, es como... ahí va la otra. Y entonces así. Hay algo que vemos cada día más exacerbado y es el tema de esta crisis de la verdad, ¿cierto? Ese exceso de información que nos está atiborrando todos los días. Entonces abrimos una red social y nos encontramos con una noticia, a los 5 segundos está la noticia que contradice esa noticia y es como que, o sea, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué creer? ¿Qué no creer? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué haces el ejercicio? O sea, yo soy muy fiel seguidora de Presunto. Me gusta mucho escuchar Presunto, como que es una fuente que me permite estar ahí como informada, actualidad. Pero, ¿cómo lo ves? ¿Cómo es esa lectura general que tú haces del periodismo en Colombia? Yo creo que el periodismo en Colombia reproduce síntomas de la misma enfermedad que muchos otros estamentos del poder. Creo que nosotros estamos atravesando por varias crisis simultáneas. Una es la crisis de la desinformación. Descubrimos que tenemos un sistema democrático que se rige por las emociones y ese descubrimiento ha traído consigo olas de desinformación diseñadas, hechas por diseño, así. Tenemos una crisis de la sobreinformación, y es que estamos navegando, ¿no? Y tenemos además una crisis, obviamente, del capitalismo, porque mucho de la desinformación que nos llega a través del algoritmo, que es una ecuación hecha por empresas privadas para garantizar que uno reciba la información que le permita seguir donando información a las bases de datos de esas mismas empresas para vender en publicidad. O en campañas. O en campañas. Sí, publicidad o propaganda, exacto. Pero además para acercarle a uno a la gente que habla como uno o que habla de lo que uno más odia para que uno reaccione. Y eso, como no son empresas a las cuales se les puede hacer un mecanismo constante de accountability, ¿no? Participan casi como observadores neutrales, pero al mismo tiempo no, de la crisis de la sobreinformación y de la desinformación. Y ahora, peor, porque pues tenemos a un Elon Musk, que es dueño de Twitter, tenemos a Mark Zuckerberg quitando los fact-checkers en Meta, que es Facebook, WhatsApp, Instagram. Bueno, WhatsApp no tiene fact-checkers, pero digo, quitándolos de Instagram y de Facebook.
Tenemos a Google renombrando el Golfo de México artificialmente el Golfo de América, porque pues sigue siendo el Golfo de México, pero le están dando gusto a Trump. Tenemos a Microsoft y a Apple un poco plegándose, ¿no? Colaborando además en el genocidio en Gaza, poniendo de su parte, ¿no? Como para que el sistema global siga como va, que va mal. Y eso también tiene una incidencia directa en la forma en que nosotros recibimos información. Existe una crisis del modelo de negocio de los medios de comunicación que ya venía cambiando, ¿no? Porque nosotros creemos que estamos súper desinformados ya, pero se nos olvida que estábamos muy desinformados antes también, claro. Los partidos políticos hicieron sus periódicos. El Tiempo nació al interior del Partido Liberal, El Siglo nació al interior del Partido Conservador. Los medios han sido así siempre. Pastrana fue, antes de ser presidente, e incluso antes de ser alcalde de Bogotá, fue presentador de noticias del noticiero pastranista. Vicky, pues que viene el periodismo, viene de una nueva ola, ¿no? Como de una nueva ola en donde ya ella participado directamente en política, era un agente político y de repente soltó el periodismo muy lentamente, ¿no? Y después, mucho tiempo después, se volvió candidata. Entonces, nosotros tenemos unos sistemas de desinformación que son, por ejemplo, más deliberados, como que ya se participa mucho de la opinión. Entonces la opinión tiene demasiada valía y en un país como Colombia más, porque nosotros admiramos, ¿no? Los columnistas de opinión son como si tuviera el título de Sir, como que la gente siempre busca ser columnista de opinión. Hay gente que es muy buena, pero hay mucha gente que quiere su columna y aquí ungimos a personas con eso, ¿no? Como ahora eres, ¿no? Levántate, ¿no? Columnista de opinión. A mí la que hace de Julito de entrevistar y cuando cuelgan empezar a dar opiniones. Ajá. Digo, pero señor, ¿qué está haciendo? Total. Después de que terminó la conversación, usted la concluyó, me parece. La de Albertico y Julito me aniquilan. Es muy loco. No, es demencial. Y es demencial que nosotros vendemos información como si fuera opinión y opinión como si fuera información. Eso es demente. Sí. Creo que tenemos lo que les digo, para resumir, pues yo soy de respuestas larguísimas, como la crisis de la desinformación, la crisis de la sobreinformación, la crisis del modelo de negocio de los medios tradicionales, la crisis de las plataformas y el accountability, porque es muy loco porque nosotros no tenemos cómo llevar a Google al Congreso, no tenemos cómo llevar a debate de control a Mark Zuckerberg, ¿no? Como nosotros decimos, no estamos de acuerdo con esto, pues váyanse al demonio, ¿no? Como Elon Musk, no nos gusta esto, pues bueno, no me importa, ¿no? En cambio ya tendría que comparecer ante el Congreso, ya no porque está Trump, ¿no? Y él, pues está Musk de presidente, entonces es difícil, obviamente, que lo llamen a cuentas, pero digo, eso también es un problema para nosotros, porque nosotros recibimos los sesgos y los problemas o las nociones de libertad de expresión que tienen en otros países. Entonces, en Estados Unidos, sobre todo, donde se permite cierto nivel de discurso de odio, a diferencia de en Colombia, donde se supone que no, pero nosotros estamos plegados a lo que nos digan las empresas. Entonces, eso también es una crisis. Tenemos una crisis eterna de medios plegados a la clase política y tenemos un problema eterno de racismo y clasismo sistémico que hace que si desde el poder se construyeron las clases la clase dirigente construyó sus propios medios y los medios llevan sirviendo como mensajeros del poder durante tanto tiempo. Eso se hace de manera deliberada y a veces se hace de manera inconsciente, ambas. Hay gente que no tiene necesariamente la intención de eso, pero repite tropos que nosotros nos hemos acostumbrado a cocinar en la memoria nacional, ¿no? Nosotros tenemos la idea, ¿no? Una idea muy clara de malos y buenos durante todo el conflicto armado que hacía tan difícil hablar, ¿no? e ir a los territorios, pues el país se centralizó mucho más. Se habla demasiado desde Bogotá. Eso ya es desinformación. No, eso ya es desinformación. Tener a Néstor Morales opinando cualquier puta mierda sobre lo que pasa en Buenaventura es desinformación. Pero Blue, ¿quién tiene en Buenaventura? Nadie, ¿no? ¿Quién hay en Buenaventura para que hable en nombre de Buenaventura? Nadie. Entonces es muy difícil porque no hay representación contractual.
Y eso es una crisis eterna, eso es clasismo y racismo. Pero además, precarización del trabajo del periodista. Escribiste un libro sobre Colombia, o sea, aquí hay que apagar e irse, ¿cierto? Un poco también como con ese sarcasmo que te caracteriza. Hemos hablado mucho de estas crisis sistémicas que tenemos, de estos problemas estructurales que hay en ese país, pero qué decirle también a una persona como nosotros del común que no tiene la capacidad de modificar nada de estos niveles ya que están por encima de nosotros, sino que lo que podemos hacer es en el día a día cómo hacer de esta Colombia un lugar un poquito más amigable y más vivible para todos, para nosotros que estamos aquí y para los que nos escuchan, que también muchos con ganas de quieren volver. o sea, que también lo que ha pasado y lo que nosotros hemos ido identificando en este ejercicio es que la crisis es global, Claro. es que migrar hoy no es lo mismo que era migrar hace 30 años, o sea, que la gente también la está pasando mal por fuera, pero que está paralizada por el miedo de decir, o sea, esto se está viniendo abajo, ¿qué hago? O sea, el libro se llama Acaba Colombia, como decir, decretar que Colombia deja de existir y ya. Y soltamos el problema y ya. Ese libro se convirtió en un monólogo que todavía presento. Yo ahorita tengo una temporada en marzo 8 al 23. Voy a estar presentándome en el Quinto Pulgar. ¿En Bogotá? Aquí, sí, en el Quinto Pulgar. Ya estuve en Medellín, estaba en Pereira, estaba en Manizales, en Neiva. Bueno, Songo Sorongo lo he podido llevar como a sitios. Y seguiré dando hora con eso. Pero pues porque es modular, se va actualizando con las noticias, va cambiando, pero la estructura sigue siendo lo mismo que la estructura del libro. O sea, el consejo general que trae el libro y que trae el monólogo es que hay que enviar a Colombia a terapia. Como a mí no me parece que todo el mundo tenga que ir a terapia. Hay gente que necesita plata. O sea, hay gente que necesita plata para comer. Mucha gente no está necesariamente deprimida. Mucha gente que está sufriendo por el capitalismo y por la inequidad, ¿no? Y a esa gente hay que darle plata y sostenibilidad antes de ver si la necesitamos mandar a terapia. Pero a Colombia hay que mandarla a terapia, ¿no? Colombia tiene un cuarto del reblujo en el que lleva acumulando desorden y hasta que un día abre y no estalla eso y todos los problemas nos están en la cara. Y eso que nosotros llevamos guardando y reprimiendo, pues es un poco lo mismo que hablábamos en los puros criollos, todo nuestro autoodio, ¿no? Como todo nuestro racismo, nuestro clasismo, nuestro sexismo, nuestra fobia a todo lo que sea distinto en un país en donde nadie es igual a nadie, ¿no? Una inequidad sostenida sobre una narrativa pegada con babas. Pues yo por eso digo, creo que hay que acabarlo, pero hay que tramitar estos dolores que nosotros tenemos y estas violencias que hemos cometido contra nosotros mismos, y hay que un poco rearticularnos y reintegrarnos. Creo que la terapia definitivamente sí sirve para que uno al menos tramite los problemas, pero además para que uno crea en los procesos largos, porque no es como que uno se sienta un día en terapia y habla y se va y ya se solucionó, sino es una cosa que tiene que hablarse, ¿no? Y hablarse y darle tiempo. Entonces me parece que es importante mandar a Colombia a terapia para que empecemos a creer en los procesos largos. Creo que en eso podemos tramitar nuestra obsesión con el poder, nuestra mala relación, nuestra relación afectiva con nuestros presidentes a los que elegimos como si fueran novios, ¿no? Además, en la peor versión de Tinder posible, que es la democracia de 2 vueltas nuestra, porque es como, pues nadie queda del todo contento, todo el mundo está predispuesto a odiar a quien esté ahí sentado. Pero hay otra gente que está dispuesto a pasarle todo lo que haga. Eso también es un puto problema, ¿no? Entonces tenemos que tramitar muy bien nuestra relación con eso. Entonces yo creo que eso es como una solución a largo plazo, como sentarnos y de verdad como mirarnos muy a la cara y ponernos atención. Pero ¿qué consejo les daría? Pues yo creo que pues sí, si el mundo en general está difícil, creo que no hay un sitio en el que uno tenga garantizado necesariamente una mejor vida. Uno no tiene un sitio en el cual vaya a pasarla necesariamente mejor. Cada situación que uno elige tiene un kit de problemas asignado a eso. Cada situación en la que uno se mete puede salir bien o mal, pero normalmente va a salir bien y mal al mismo tiempo. Y ese es como el común denominador de las cosas. No existe una garantía
de que un gobierno de tal o cual lineamiento vaya a generar necesariamente tal o cual crisis. Lo ideológico a veces termina volviéndose un ruido adicional a una serie de cosas que igual toca hacer. Entonces venir a Colombia no es la peor idea, está bien. Lo único que yo les puedo asegurar es que en donde estén, si están en Melbourne o si están en Addis Abeba o si se encuentran en Riga o en Washington o en Little Rock, Arkansas, o en donde estén, tienen que generar una comunidad. Es lo único que nos va a sacar de cualquier atolladero, es tener una comunidad, un grupo de apoyo, cualquiera, amigos o vecinos. No tienen que ser todos los mejores amigos, pero sí una comunidad en donde uno conozca a la gente que vive al lado de uno, gente a la que uno le pueda pedir un favor, gente a la que uno le pueda hacer un favor. La única garantía de sostenibilidad real está en la posibilidad de tener uno una comunidad. Si ustedes pueden venir a Colombia y dejar de pensar en la resiliencia o en el emprendimiento o en la plata del ya, si tienen la oportunidad de venir y establecerse en un lugar en donde puedan conocer a las personas, eso a largo plazo va a dar muchos más réditos que cualquier cosa que puedan hacer en la Cámara de Comercio de Bogotá. Que no me caen mal, simplemente no son la solución, ¿no? La solución es la colectivización en general. Pucha, porque el día que uno no tenga un tomate, alguien le puede dar un tomate. Y de verdad, si esto se vuelve una noción, si nosotros empezamos a organizarnos en grupos un poco más compactos, si nosotros nos organizamos con otros papás y mamás de otros niños y niñas que puedan parchar, solo parchar, ahí hay una solución posible. Si nosotros empezamos a generar comunidad en nuestros barrios, vamos a tener una razón por la cual salir a horas decentes del trabajo y no nos tenemos que dejar clavar horas extra, porque mucho de lo que necesitamos lo podemos tener en la comunidad y porque además existe una razón para volver. No estamos anclados necesariamente a los designios de tal o cual orden de alguien arriba de uno en el trabajo. Si uno tiene una comunidad es mucho más fácil compartirse las cargas y compartirse los beneficios. Si uno tiene, ¿no? Yo sí creo que el mejor consejo que se puede dar es háganse parte, o si tienen la posibilidad de participar del sistema bancario a través de una cooperativa, mejor. Pero si no, igual, es decir, pónganse a disposición de otras personas y consíganse personas que estén a su disposición. A veces es la familia, ¿no? A veces es la familia. Pues que además lo que estoy diciendo no es nada nuevo. O sea, en los municipios pues son las familias los que se encargan de cuidar a los niños y los niños se ponen en parche porque juntos se contienen, pero uno debería recordar eso siempre. Eso no debería ser una cosa exclusiva para niños y abuelos. Uno tiene una franja gigante entre los 17 años y los 75 en los que uno decidió que uno está solo y uno no está solo o no debería estar solo. Uno podría no estar solo, uno podría de verdad buscar la mejor manera de darle soluciones colectivas a los problemas. Entonces, ¿qué hacer? Pues eso, en donde estén. Si quieren volver a Colombia, buenísimo. Si no quieren volver a Colombia, buenísimo también. En donde sea que estén, lo mejor que pueden hacer es generar una comunidad, porque tenemos un sistema y una vida moderna que cada vez nos incomunica más y más, y eso solamente nos hace más vulnerables, ¿no? Pues miren el impacto que ha tenido esto de conozca sus derechos, qué hacer si la migra en Estados Unidos llega a la puerta, ¿no? Hay gente que no sabía eso, ¿no? Hay gente que está dejada sola, y un panfleto, marica, un brochure, ya fue suficiente para generar eso. Entonces, la mejor manera de garantizar un espacio de propia valía es en comunidad. La mejor manera de ejercer los talentos es en comunidad. La mejor manera de generar economías sostenibles, incluso en la escasez absoluta, es en comunidad. Y no tienen que ser comunidades gigantescas. Entonces, esa para mí es la verdadera resiliencia. Acerca del pesimismo, quien mejor lo dijo fue James Baldwin, un escritor afroamericano. James Baldwin o J Balvin.
James Baldwin. Yo Ay. que iba a decir J Balvin también. James Baldwin que dijo, si necesitas reggaetón, dale. No, marica, pero... Sigue bailando, baby, no pares. Acércate a mi pantalón, dale. Entonces, no. James Baldwin, que es un escritor afroamericano, algunas le dijeron, pero ¿usted cómo hace para lidiar con toda su desesperanza? Y él dice, ¿desesperanzado? Yo no estoy desesperanzado. Yo no me puedo dar el lujo de estar desesperanzado. Entonces, él era un afroamericano, 60, 70, 80, homosexual. O sea, estaba, de verdad, en un punto bajo de la escala de vulnerabilidad. Y él dice, marica, yo tengo un sobrino. Yo no me puedo dar el lujo de estar desesperanzado. Yo ¿con qué cara le voy a decir a mi sobrino que no hay esperanza? No es verdad. Además, la desesperanza solamente viene del privilegio, ¿no? Este cinismo de entregarnos a que ya nada funcionó, ¿no? Y como... Entonces la desesperanza también es una mentira y es una herramienta política muy fuerte para permitir que el autoritarismo se instale en los sitios. Pues sí, las cosas puede que no estén bien, pero la desesperanza sería un problema más a añadir a la canasta. Entonces yo por eso digo, yo no soy tan necesariamente pesimista, yo creo en los procesos. Y cuando las cosas van mal, yo creo en el proceso, porque yo creo que los procesos tienen altas y bajas. Yo pienso que todos estamos haciendo parte de un proceso y que parte de lo que tiene que quitársele a la gente en el poder, o lo que nosotros nos tenemos que quitar acerca del poder, es la idea de que uno puede solucionar todo en su lapso de tiempo y no que uno pertenece a un sistema gigante y un organismo gigante en donde uno va a dejar de ser, ¿no? Entonces yo tengo 43 años, yo he cambiado de células 6 veces más o menos, pero no sería nada sin las células que tuve cuando tenía 0 años. Nosotros somos parte de un organismo gigantesco y si nosotros nos enfocamos en trabajar para nuestros bisnietos y para nuestros tataranietos, vamos a ser mucho menos infelices de lo que somos ahora, tratando de cambiar todo ya. Porque finalmente, ¿cuál es el gigantesco problema del gobierno Petro? Entonces la gente va a decir, sí, lo que sea. Sobre todo la expectativa. La autoexpectativa de ser la persona que va a solucionar lo insolucionable en un tiempo absolutamente irreal. La locura de pensar que se puede ser o se puede uno autoproclamar como el solucionador de todos los problemas, cuando mucho de su energía se va a tramitar su propia posición frente a las cosas, porque somos humanos. Y el dolor que da no pensar que eso hace parte también de un proceso, ¿no? Como que eso tendría que ser la parte definitiva de un proceso, a mí me parece demencial. Me parece que eso genera más dolor de lo que genera beneficio. Entonces, ¿por qué nos vamos a meter semejante tiro en el pie de no trabajar a largo plazo? ¿Por qué nos sometemos a la autoexigencia de solucionarlo todo ya, solos, ¿no? La autoexigencia de la resiliencia permanente. ¿Y por qué por qué nos damos también la pela de decidirnos por la total desesperanza y soltar completamente cuando pues hay un montón de gente que también podría estarse conectando con nosotros y podríamos hacer algo? Finalmente, pues tenemos que utilizar el tiempo que tenemos de la mejor manera posible, ¿no es? Entonces yo creo que el mejor consejo siempre será la colectivización, marica, pero además hay ejemplos todo el tiempo, ¿no? Como... no sé, las librerías independientes en Colombia no tienen una vida fantástica, pero tienen una asociación y gracias a la asociación han mejorado un montón. Las editoriales independientes en Colombia tienen formas de asociarse y de unirse que las han hecho más fuertes, ¿no? Entonces, pues sí, hay fuerza en la unión y yo creo que eso es lo que uno debería hacer. A nivel micro, uno tiene que llegar a ser la persona más popular de Bogotá, ni la persona más popular del Yomasa, ni la persona más popular de toda Buenaventura para vivir. Uno tiene que encontrar un lugar donde vivir donde esté rodeado de gente. Santi, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Qué tremenda conversación. Sí, la muy invitación. nutritiva. Es que, pues si quieres más, escucha en Presunto. Y bueno, si me pescan por ahí con el monólogo, acá va Colombia, en el Quinto Pulgar, en San Felipe, en la calle 74 con 22. Y bueno, sí, pues ahí está Presunto.
Y está pues en mis redes. Si quieren tomar clases de collage también muy a la orden. Y está Puros Criollos también. Que está En colgado en RTBC, Play. que siento que sería muy interesante de pronto para muchos que no lo han descubierto. Sí. Santi, gracias por tu tiempo, Muchas gracias por la esta invitación. conversación. A ustedes también muchas gracias por estar acá, por vernos, por escucharnos, por acompañarnos cada 8 días. Ya saben que cada semana venimos con un nuevo episodio, un nuevo invitado o invitada. Chao, gracias.